Todos, muy buenas noches, un abrazo gigante en una noche lluviosa, en una noche un poquito fría, pero felices de estar aquí compartiendo nuevamente con ustedes, como siempre agradeciéndoles su presencia. Ya ustedes van viendo que seguimos aumentando en nuestro número de seguidores, estamos felices porque más allá de eso, de lo que se trata es de que precisamente estas enseñanzas, estas historias sean compartidas por muchos más y que a muchos nos puedan ayudar en toda nuestra formación, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, y sin duda que yo creo que esto ya es un avance, así que yo muy feliz de contar con ustedes esta noche nuevamente por acá. Bueno, hoy elegimos un tema especialísimo, yo los voy saludando. Flor Pamplona, un saludo muy especial. Marta, Ale Vázquez, Paula Rubio, Gladys, Janet Mora, Gloria, Adriana Trevino, María Janet Valencia, Marjorie Álvarez. Bueno, un saludo muy especial para todos. Vélez Escobar también, un saludo muy especial. Bueno, estamos muy felices, insisto, de estar aquí compartiendo con ustedes estas historias, y realmente hoy elegimos un tema que yo creo que es de mucha actualidad, además de mucha necesidad, del pensamiento creativo. Muchas veces nos vemos realmente enfrascados en muchas cosas porque el pensamiento creativo no está liberado verdaderamente, y entonces nos lleva a que tengamos dificultades significativas al momento en que queremos cambiar nuestras actitudes, a cambiar digamos que nuestro ámbito, nuestro entorno, y por eso tan importante entonces compartir estas cositas de las que vamos a hablar hoy. Así que todos muy bienvenidos. Hay una cita de alguien que decía: deja de pensar en clave de limitaciones y hazlo en clave de posibilidades. Ya eso para mí es muy significativo. Es frecuente que nosotros mismos evitemos que podamos llegar a muchos de nuestros mayores propósitos, precisamente porque ponemos esos pensamientos limitantes, y hace que entonces nos frenemos en la posibilidad de entregar todos nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades y todas estas cosas que nos ha regalado la vida, para poder entonces hacer de esto una estadía más adecuada, más amable, más tranquila, y sobre todo una estadía en la que podamos también colaborar con ese plan mayor al que de alguna forma todos pertenecemos. Y bueno, ese es el propósito perfectamente en esta charla. Recordemos una cosa, se dice, y quienes manejan bastante el tema, que el pensamiento creativo está naturalmente presente en apenas el 2% de la población. Eso es lo que nos han dicho, y que el 98% entonces no cuenta con esas probabilidades, pero la buena noticia es que así no sea innato, se puede desarrollar, y por eso entonces podemos realmente pensar en que las aproximaciones que vayamos haciendo desde nuestro saber y entender nos llevan precisamente a que no encontremos ningún tipo de limitación. Así que ese es el propósito de este encuentro hoy. Vamos a hablar entonces de que hay una parte en el cerebro que es el lóbulo frontal. Ese lóbulo frontal tiene una característica muy especial, y es que fue lo último que desarrollamos en la evolución humana, y que representa cerca del 40% del volumen del cerebro, y eso no es un porcentaje para nada digamos que descartable, sino todo lo contrario. Realmente en ese pensamiento creativo está gran parte en la participación del lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el que se proyecta al futuro, pero es el que también da paso a ideas generadoras de impulsos que nos lleven a generar innovación, y por supuesto a impulsos que también nos lleven a que podamos expresarnos fácilmente desde esta concepción que tenemos nosotros. Entonces, tal vez uno de los primeros, un saludo para ti también, Humanaza. Uno de los primeros movimientos entonces está precisamente en que a partir de ese lóbulo frontal nosotros entendamos que es un buen momento para iniciar el cambio interior,
es un buen momento para que nosotros nos dispongamos, y precisamente es una de las características del pensamiento creativo, tener la posibilidad de modificar, de cambiar nuestras estructuras, de proyectarnos con fuerza y con determinación, para que de esa manera, al renunciar a las posibilidades de estar limitados continuamente, entonces evitemos el contacto con los prejuicios, con experiencias previas, con reglas que a lo mejor sea el momento de desafiar en un momento determinado. Cuando yo me refiero a desafiar reglas, significa que muchas veces nos castraron las posibilidades de ser creativos porque nos dijeron, no, esto no se puede. Y realmente muchas de esas cosas que nos dijeron que no se podían, hoy son una absoluta realidad, y precisamente se debieron a que alguien se atrevió. Así que, ojo a esto, hay que empezar a entender que el cambio es necesario y que es muy importante que entendamos que las ideas preconcebidas a veces nos frenan la posibilidad de mostrarnos en ese sentido responsables y con la posibilidad de ir avanzando en esos propósitos. Pensemos también en esto. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención de una niña que alguna vez vino a mí y me dijo, doctor, imagínese que yo tenía mucho dolor en tal parte, y entonces nos dimos cuenta de que a partir de eso yo podía conversar con mi cuerpo, hacerle caso a mi cuerpo y darme cuenta que en ese proceso nosotros teníamos las posibilidades de ir avanzando y darnos cuenta de que podíamos controlar también ese dolor, me decía ella a mí. Y era una niña apenas de como les digo, 4 añitos, y esa niñita me decía, doctor, yo descubrí una cosa, y es que si yo me toco una parte de mi cuerpo, deja de dolerme esa parte de mi cuerpo y el dolor que tenía en el resto del cuerpo. Y ella me señala este punto. Este punto resulta que corresponde con un punto de los meridianos de acupuntura, es el punto que los chinos llaman el punto de intestino grueso 4, y ese punto de intestino grueso 4 es un gran liberador de endorfinas, así que ese truquito de masajearse ese punto, que se localiza muy fácil, miren, aquí hay un pliegue en este dedo pulgar y este pliegue de la mano, entonces juntamos los dos pliegues y allí donde da la uña estirada, ese es el punto donde hacemos un masaje en sentido horario. De esa manera, esta niña descubre que si se hace un masaje, y lo descubre realmente porque nadie le dijo que se hiciera un masaje, pero ella empieza, ella misma decía, a escuchar su cuerpo y a darse cuenta de que cuando masajeaba ese punto se le quitaban otro tipo de dolores. Pues bien, ese punto es un liberador de endorfinas, que son sustancias que limitan o previenen el dolor y que entonces hacen que el umbral del dolor se incremente para que cualquier estímulo no resulte ser doloroso. Entonces, ¿cómo una niña de estas utiliza su pensamiento creativo para pensar que a lo mejor ese puntico está conectado con muchas cosas de su cuerpo y realmente redescubre un punto de acupuntura? Y esto es muy especial porque es que frecuentemente lo que hacemos es esperar a que nos dicten muchos de nuestros comportamientos y de nuestras ideas, y resulta que en nosotros está esa posibilidad. Pensemos en esto. Alguna vez hicimos una charla mucho tiempo anterior y decíamos que existe un pensamiento provocativo, y los pensamientos provocativos no son otra cosa que aquellos que nos seducen precisamente a activar el intelecto, a pensar que todo es posible desde ese intelecto y a pensar que en el mundo de las ideas, en el mundo de esos pensamientos generalmente altruistas y en dirección a un propósito concreto, está la posibilidad de seguir creando y creyendo. Recordemos, por ahí alguien mencionó, las creencias limitantes muchas veces evitan que sigamos avanzando, y en esas creencias limitantes nos perdemos gran parte de nuestras posibilidades e incluso de nuestra vida. Pensemos que esos pensamientos provocativos están a disposición nuestra precisamente para que a través de esa actividad cada uno de nosotros pueda darse el lujo de generar un movimiento interior que empiece a conectar con muchas neuronas
que esas dendritas a través de las neuronas se empiecen a conectar y empecemos a crear paisajes completamente nuevos. Un paisaje está compuesto de muchísimos elementos y mientras más elementos le pongamos al paisaje, más posibilidades hay de que se realice esa imaginación, ese propósito, digamos que esa meditación en la que visualizamos que algo perfectamente podía ocurrir. Así que a veces hay que renunciar a la memoria, ojo, pero no a la atención, ni a la consolidación de los procesos, ni a la capacidad también de evocar situaciones específicas que nos permitan conectarnos con la solución a los grandes problemas. La gran mayoría de las veces todo este pensamiento creativo comienza con una cosa muy importante y es que el hipocampo y la amígdala, esas dos estructuras del cerebro que tienen que ver con las emociones y con la memoria de esas emociones, se conectan en un momento determinado y esas emociones entonces lo que están haciendo al conectarse de esta manera es que empiezan a crear, digámoslo así, autopistas por donde empiezan a generarse asociaciones, así como a una autopista convergen muchos de los caminos veredales. De esta misma manera, entonces, a esa autopista de nuestro cerebro van a confluir infinitas posibilidades, infinitos caminos para realizar una obra determinada y van a permitirnos entonces estar ejercitando. Pero además existe una cosa muy importante en el pensamiento creativo y es que en la medida en que vamos estimulando esto, se van creando, insisto, muchas más conexiones, hay muchas más probabilidades de solución a interrogantes, pero además estamos preveniendo enfermedades degenerativas a nivel cerebral como el Alzheimer o como la demencia senil o como algún tipo de proceso que debilite la capacidad de conectarnos con esos pensamientos, con esas ideas y a través, por supuesto, de un lenguaje que puede ser verbal, escrito o gestual, que simplemente lo que está haciendo es alimentar todo esto y de esta forma esto se constituye en una especie como de gimnasio mental que nos permite, insisto, empezar a hacer asociaciones. A ver, me explico. Esto es lo que en Dianética se llama un engrama. Alguien tiene un accidente, supongamos que lo chocaron, fue algo traumático, molesto, difícil, un momento de mucho susto, de mucho apremio y hasta a lo mejor en ese golpe que sufrió quedó unos minutos tan atontado que no recuerda muchas cosas, pero se dio cuenta por lo menos mientras se bajaba del carro y empezaba tal vez a solucionar el inconveniente que en ese momento era una noche oscura, que de pronto alguien frenó bruscamente porque, pues para no chocar otros carros más y precisamente que en ese momento pasaba, qué sé yo, un agente del tránsito que curiosamente estaba en ese momento por ahí. Y entonces, bueno, aparentemente se soluciona el proceso, pero resulta que mucho tiempo después, esta persona, años después, puede ir en una noche oscura, conduciendo su carro y de pronto ve un agente del tránsito e inmediatamente esos engramas asocian agente del tránsito, noche oscura, igual accidente, y en ese momento entra en pánico porque siente que va a vivir o a experimentar lo que había vivido anteriormente. Obviamente eso no tiene una razón de peso desde el punto de vista lógico, pero el subconsciente asocia esas informaciones, asocia, insisto, miren esa palabrita, esas informaciones y forman lo que se llaman engramas o recuadros de una película que en un momento determinado se vuelven a evocar y empiezan a producir efectos tan importantes como lo que ocurrió en aquel suceso anterior. Resulta que el subconsciente es el patrón de las asociaciones y las relaciones y lo que está haciendo continuamente ese subconsciente sin entrar a dirimir si eso es bueno o es malo, es simplemente, como les dije, generar esas conexiones que nos están permitiendo entender que esto está ocurriendo. Un saludo para ti también del Valle desde Costa Rica, qué bueno saludarte y qué bueno que estés por aquí. Entonces decíamos, cuando se trata de estimular el pensamiento creativo, nosotros decimos hay que plantear un problema, establecer cuál es el reto, cuál es la pregunta esencial para poder solucionar alguna dificultad que se nos presenta o simplemente una necesidad que estamos teniendo y eso solo ya nos está diciendo, miren, en la capacidad de empezar a asociar este tipo de cosas ya nosotros tenemos también posibilidades infinitas de empezar a hacer asociaciones.
Este lapicero puede representar algo como eso, como un lapicero, pero alguien lo puede convertir en un arma cortopunzante o alguien lo puede convertir en un instrumento que, si ustedes empiezan a mirar aquí detenidamente, entonces uno puede ir cayendo en una especie de somnolencia y, por qué no, incluso muchas veces llevar a que se convierta en un instrumento que induce un proceso de hipnosis, porque se están haciendo movimientos laterales de los ojos que conectan con ciertas fases o estructuras del cerebro y que facilitan la relajación profunda para precisamente inducir un proceso de hipnosis. Entonces, fíjense cómo ese subconsciente empieza a asociar posibilidades para darle más usos a todas esas herramientas que aparentemente tenemos allí y que nos llevan a que entonces creemos una realidad completamente diferente. Pero también el pensamiento creativo nos puede ayudar para solucionar inconvenientes de salud. Les voy a contar una historia un poquito dramática, pero que hace pocos días veía con un paciente. Es un paciente que además de sexo masculino, que a sus 30 y pico de años empieza a desarrollar una artritis reumatoidea. Esto ya de por sí es llamativo, porque normalmente la artritis reumatoidea frecuentemente es más de las mujeres que de los hombres, es decir, la casuística es más de las mujeres, pero resulta que este hombre empezó a tener ese proceso, y cuando yo le pregunto qué le ocurrió importante cuando se dieron inicio estos síntomas, él empieza a contarme: doctor, previamente le tengo que contar, yo me separé, miren, me separé hace 9 años, esta separación ya implica entonces un movimiento del territorio, ya ustedes van deduciendo un poquito, el movimiento del territorio es la energía del riñón y de las suprarrenales que manejan los huesos y cuyo órgano de expresión externo es el oído. Él empieza a contarme eso, pero bueno, resulta que después de que se separó, conoció a otra persona al tiempo después y luego se casó con ella. Esto fue tal vez 4 años después de la primera separación, y resulta que cuando se casó con ella, tal vez un año después, esta segunda esposa empieza a desarrollar un cáncer que finalmente la lleva desafortunadamente a la muerte. Entonces, imagínense todos estos impactos, estos movimientos del territorio, todo lo que implica desde el punto de vista renal, pero además de eso, como si fuera poquito, en su historia clínica había una historia de cálculos renales que le hacen pensar a uno que obviamente esa energía de reserva está muy agotada. Y como si fuera poquito, en su historia también había un padecimiento de asma en la infancia. Si algunos de ustedes ya recuerdan que hemos hablado aquí de los 5 elementos muchísimas veces, decíamos que el pulmón nutre al riñón, la energía del metal nutre al agua. Y entonces, ¿qué ocurre? Si alguien tiene un asma de infancia que no fue tratada adecuadamente o que complicó muchísimo su situación de la cotidianidad, pues entonces el pulmón no tiene cómo nutrir al riñón, y precisamente después desarrolla esto de los cálculos y después estos movimientos del territorio que lo llevan a hacer una crisis tremendamente compleja, muy difícil, que se expresa a lo mejor porque, como nos enseñaron que los hombres no lloran, este hombre se tragó todo, no lo compartía, no activó su quinto centro, pero las articulaciones sí lloran y tienen todo el derecho a llorar. Entonces, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que lo que hicimos fue utilizar el pensamiento creativo y decirle a él que evocara todos esos sentimientos, esas emociones, y que empezara a crear una película distinta en la que veía cómo esa segunda esposa se separa o digamos que se retira de este universo, de este movimiento carnal que tenía, es decir, de su cuerpo, hace el proceso de la abstracción, pero le pedimos a él que cree una imagen en la que él vea que ella se despide tranquila, no con el drama tan complejo que les tocó vivir, sino como si estuviera creando una imagen tranquila en la que ella se despide sin dolor, sin el dolor desgarrador, sin las molestias personales y por supuesto de pareja que esto originó, y con toda la angustia que ellos vivieron. Y él empieza a crear esa imagen y me decía: es increíble, pero hoy puedo ver esa imagen y es cierto, la estoy viendo que se está despidiendo tranquila, ella sonríe, ella me dice gracias por este tiempo que compartimos
compartimos juntos, y empieza a meterle arandelas y empieza a meterle al paisaje un colorido y empieza a visualizar, y le vamos agregando un cielo azul y por qué no unas flores y de pronto una música que la despide como haciéndole un homenaje. Entonces ya no resulta tan tremendamente doloroso, y fíjense cómo utilizando un pensamiento creativo se puede superponer otra imagen a nivel subconsciente de tal forma que no le cueste lo que le está costando con este problema de la artritis reumatoidea. Él sigue visualizando esa imagen porque lo ponemos a visualizar esa imagen a diario hasta que ya haga parte casi que de su armamentario, y resulta que de tanto visualizarlo él empieza a reconocer que sus dolores empiezan a disminuir. Y ojo a esto, una cosa que a veces uno piensa que no va a ocurrir, y es que empieza a disminuirse significativamente el grado inflamatorio de sus articulaciones. Esto es muy significativo y muy importante porque si lo entendemos en la magnitud que tiene, sabemos que la imaginación, el solo hecho de crear esa imagen que él está construyendo en el día a día y repasando en el día a día, cambia la fisiología de nuestro cuerpo. Entonces, en el caso de él, empiezan a liberarse menos factores que se llaman prostaglandinas o favorecedores de sustancias inflamatorias, y él empieza a controlar significativamente la respuesta de sus huesos, pero lo más notorio es que incluso lleva a que algunas deformaciones que ya se estaban haciendo en sus articulaciones empiezan a involucionar, es decir, él empieza a mejorar clínicamente, pero también físicamente. Y esto que parece un cuento de hadas realmente lo constatamos en muchísimas ocasiones, así que desde ya pongamos el pensamiento creativo para que podamos pintar otras imágenes. Recuerden que a nosotros nos dieron ese lienzo en blanco y la responsabilidad de pintarlo en colores depende de nosotros, precisamente a través de las vivencias que vamos experimentando y o creando. Y eso es bien importante pues para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué ocurre? Que a veces hay grandes ideas, pero que necesitan un tiempo de latencia, y por eso el pensamiento creativo también necesita ese tiempo de latencia, necesita un momento en el que el cuerpo, la mente y las emociones se alineen para poder que finalmente sea un creador tremendo este personaje que está teniendo estas cosas. Alguien en algún momento soñó hace algún tiempo que podía ser posible que algún día se pudiera comunicar con cualquier persona casi de manera instantánea en cualquier parte del mundo, y se le ocurrió que tenía que crear una red, y esa es a través de la cual estamos en este momento. Y esto es muy importante porque a través de eso que estamos diciendo, este hombre creó la internet, que es esto que nos permite conectarnos en este momento. Y fíjense inmediatamente ustedes todos los recursos que tienen a su disposición y cómo entonces realmente podemos darnos cuenta de que no es al azar que tengamos esto allí, insisto, a disposición nuestra. Alguna vez ocurrió, yo no recuerdo el apellido, Alexander, pero no recuerdo el apellido, el creador del futbolín. Yo creo que muchos de los que están aquí les tocó jugar futbolín, y yo gozaba jugando futbolín. Este hombre que creó el futbolín era un apasionado por el fútbol y jugaba el fútbol bastante bien, pero resulta que tuvo un accidente en el que le tienen que amputar una pierna, y él no se resignó a que hasta ahí llegara su posibilidad de dialogar con el fútbol de otra manera, y entonces crea ese jueguito del futbolín. Entonces démonos cuenta cómo ese pensamiento creativo desafía realidades en un momento determinado y nos permite eliminar la resistencia y de pronto empezar a mirar en otro sentido para crear. Si nosotros miramos hacia arriba y a la derecha, estamos creando informaciones, pero en cambio si miramos hacia abajo y a la izquierda, estamos evocando pensamientos de ideas y momentos que ocurrieron en un momento específico, experiencias determinadas que pueden resultar limitantes, y por eso nos estamos conectando con el pasado. Cuando miramos hacia abajo y hacia la izquierda, ahí estamos haciendo ese movimiento. Cuando en cambio miramos hacia arriba y a la derecha, estamos siendo creativos, y realmente con ese solo hecho de mirar hacia arriba y a la derecha podemos estimular nuestro pensamiento creativo en un momento determinado, y está en nuestras posibilidades hacer tantas cosas. Entonces, pensemos en esto, ver el final.
ver el final en la creación de algo que nosotros tengamos en mente. Tal vez no pasar por todo el proceso de ir desarrollando cada cosita, sino verlo ya como si fuera un hecho y entender que ese hecho empieza a generar que la diana venga hacia nosotros, no que la flecha vaya hacia la diana, sino que la diana venga hacia nosotros. Y esa es la mirada del campo o el pensamiento cuántico distinto al pensamiento de la física newtoniana, donde había una causa y un efecto específico. Eso, gracias ahí por la colaboración. Alexander Campos, realmente, vean, en 1937, me encanta. Miren lo que nos facilitó el que creó la red. De una vez alguien se asomó por ahí en internet, nos dio el dato y gracias por ese dato, Alexander Campos. Bueno, maravilloso, gracias por ese datico, Mari, te agradezco mucho. Y miren entonces la importancia que tiene esto de volver a conectarnos. En la fase del pensamiento creativo se dice que hay tres fases, una fase negra, una fase blanca y una fase roja. Esa fase negra es la de los arquetipos, donde tenemos que empezar a destruir muchas cosas para construir cosas nuevas. Y a veces, por ejemplo, a alguien se le ocurrió visualizar y crear un edificio maravilloso con tales y tales características, pero resulta que al frente no estamos viendo sino una casa grande o varias casas que están allí juntas, pero esta persona, el arquitecto seguramente que tiene la capacidad de visualizar cuánto puede crear allí en ese espacio, entonces desarrolla en su mente ese edificio que va a construir y desarrolla todas las características que va a tener y entonces empieza a apropiarse de esa cosa tan especial que llamamos la fase negra, donde simplemente sabe que tiene que destruir una cosa para poder construir otra. Que entró una llamada ahí por el WhatsApp. Bueno, viene una fase blanca luego, que es la de las no limitaciones. Entender que no tenemos que movernos siempre en el mundo de lo racional, sino dejar que el ego se vaya y nos abandone y no esté saboteándonos continuamente las ideas, sino que nos diga realmente el espíritu entra en contacto con nosotros, tenemos esas ideas inspiradoras y podemos desarrollar cualquier cosa. Y viene luego la fase roja, que es la fase de las propuestas. Bueno, entonces se me ocurre que aquí puede estar este edificio, entonces ¿qué propongo? ¿Qué puedo desarrollar yo para empezar a crear esto y esto o aquello? O en la empresa necesitamos esto, esta necesidad está claramente evidenciada, entonces pasemos por esa fase negra. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que digamos, modificar para dar paso a que haya otra estructura diferente? Luego viene la fase blanca, donde permitimos que esas ideas inspiradoras lleguen, y en la fase roja entonces viene la lluvia de ideas, la cantidad de propuestas que pueden aparecer en un momento determinado, y empezamos a trabajar en equipo y a unir esfuerzos y a darnos cuenta de que en realidad es mucho más lucrativo utilizar un trabajo conjunto, es decir, alimentar muchas inteligencias, sumar para que entonces esa responsabilidad social empresarial de la que tanto hablan nuestras empresas vaya mucho más allá de simplemente unos incentivos y unas cosas, sino que entendamos la conciencia concreta de lo que vale la pena trabajar de manera grupal. Entonces, fíjense cómo alguien tiene un lingote de oro y esto aparentemente no es sino eso, un lingote de oro, pero alguien puede decir, no, ahí hay 1000 collares o ahí hay 1000 anillos que yo puedo generar o qué sé yo, muchas cosas que puedan diseñar desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, de la joyería, a través de eso que aparentemente no tiene mucha vida y que luego lo podemos ver luciéndolo a alguien de otra manera completamente distinta, pero lo creó a partir de eso que había en un momento determinado. Entonces, cuando eso empieza a ocurrir, existe una especie de barrido talámico. El tálamo es una estructura del cerebro que nos conecta con lo más arquetípico, pero que al hacer este tipo de barrido entre el pasado y el futuro, entre el lóbulo occipital y el lóbulo frontal, casi que nos está haciendo un masaje para que podamos convertirnos en esas personas suficientemente creativas, intuitivas e innovadoras, y empecemos a través de ese barrido talámico, del occipital al frontal, a desarrollar pensamientos, sentimientos y sobre todo acciones que nos permitan palpar lo intangible desde la visualización. Recuerden que no es en vano que esa corteza
occipital es la que recibe lo que nosotros captamos a través de los ojos, y la imagen real de la información que están captando nuestros órganos de los sentidos se forma en el lóbulo occipital, y precisamente ese movimiento entre la pantalla que tenemos aquí donde se dibujó un pensamiento, una idea, una experiencia determinada, se conecta con el lóbulo frontal, y en ese movimiento es como si proyectáramos esas experiencias anteriores a ese futuro para poder empezar a crear cosas completamente distintas. Entonces, no solamente implica ese movimiento a nivel cerebral, sino que también nos demos la oportunidad de que sintamos que eso que está visualizándose o imaginándose ya hace parte de nuestro equipaje, y por eso involucramos también al corazón y tenemos que inventarnos frecuencias que cabalguen en las frecuencias del corazón. Al fin y al cabo, el corazón no es otra cosa que un portador de esa información que nos permite asumir el desafío, generar la información suficiente y empezar a generar esa lluvia de ideas también que nos permitan, desde el humor, desde la secreción de la dopamina, desde la pasión, desde la capacidad de tener toda la creatividad, renunciar a la crítica y al juicio para así empezar a entonces oprimir ese botón de pausa, ese botón que nos permite decir entremos nuevamente en ritmos distintos, entremos en la capacidad de hacer ese silencio interior para darle paso a ideas completamente innovadoras. Es allí donde uno rechaza las amenazas y más bien le juega las recompensas. Hay dos formas de aprender básicamente, por refuerzo o por castigo, y normalmente todos preferimos aprender por refuerzo, por algo que nos estimula y no por castigo. Por eso a quienes les dieron el reglazo en la mano cuando utilizaban la mano izquierda para escribir, que porque estaban poseídos por el demonio y todo lo demás, pues seguramente que tuvieron alguna más dificultad al momento de iniciar todo ese proceso y desarrollar una lateralidad cruzada que después los puede llevar a convertirse en personas un poquito conflictivas porque están en una discusión que alguien castró en un momento determinado. Entonces, recordemos esto: en el pensamiento creativo tenemos no solo el derecho, sino el deber de equivocarnos para decir, realmente estuvimos provocando todas estas posibilidades. En cada uno de nosotros, ya sabemos, existe ese pensamiento creativo, existe esa posibilidad, y por eso es necesario que lo empecemos a poner en marcha, así sea que tengamos que esforzarnos un poco más porque de manera innata no nació con nosotros el pensamiento creativo, pero sí lo podemos estimular creando todas esas conexiones. Entonces, empecemos por cosas tan elementales como qué se requiere para tal cosa, qué herramientas yo necesito para lograr aquello que me estoy imaginando, qué personas necesito que me acompañen en este proceso, qué recursos específicos tenemos en un momento determinado de los que disponer para poder empezar a generar esa preparación, esa lluvia de ideas, esa incubación, porque es muy importante. Después de la lluvia de ideas viene un proceso de incubación. Es como que ya tenemos lo elemental, lo más necesario, pero tenemos que incubarlo en nuestro corazón para que de verdad sea parte del equipaje que ya llevamos en nuestro interior, y de esa manera entonces podamos evaluar certeramente y de manera objetiva lo que está ocurriendo en un momento determinado, y sepamos entonces que allí empieza el proceso de implementación. Sí, les cuento que este live queda grabado, queda en el Instagram TV, queda también en las redes, en el YouTube, gracias a Stephanie Obando que nos ayuda con las redes, y me pueden buscar como Alejandro Posada Beude. Ahí hay, entre otras cosas, creo que como 600 videos allí guardados de toda esta información que estamos viendo. Entonces pensemos en esto porque realmente tenemos allí una oportunidad muy importante. Por cierto, quiero aprovechar y hacer una pequeña cuña, y es que este miércoles 29 de marzo arrancamos nuevamente con las charlas en Gualanday, en Llano Grande, para quienes están en Medellín o en sus cercanías. Y allá el miércoles 29 a las 5:30 de la tarde vamos a hacer una charla muy bonita que se llama Avanzar, y es precisamente cómo poner en marcha todos los propósitos. Muchas veces nos sentimos bloqueados. No sé qué me pasa, doctor, yo quiero hacer algo pero me bloqueo y no puedo llegar a hacer. Quienes se quieran inscribir en ese taller de manera gratuita, simplemente pedimos que haya un aporte voluntario porque hacemos una obra social y es absolutamente voluntario. Se pueden inscribir al 316-333-7811. Repito, 316-333-7811.
Son unas charlas maravillosas que realizamos allí. Precisamente vamos a presentarles este miércoles toda la labor social que se hizo con los aportes de quienes ayudaron en esta causa. Por aquí hay una pregunta, doctor, ¿dónde queda aquí el tema del orden universal o voluntad divina? ¿Cómo alinear el pensamiento creativo con dicha voluntad? Precisamente, es que cuando hablamos de un pensamiento creativo, estamos hablando de un pensamiento inspirador, y precisamente ese es el espíritu. Cuando nosotros decimos que el espíritu está en nosotros, significa que las ideas inspiradoras llegaron a nosotros y precisamente parten de ese contacto con el espíritu, con esa fuerza mayor que de alguna forma nos está guiando y mostrando el camino, y con eso que tenemos a disposición para que en verdad pongamos en marcha y entendamos, por ejemplo, ese movimiento de la voluntad divina en un plan mayor del que todos hacemos parte, para poder poner en marcha lo mejor de cada uno de nosotros y compartirlo de manera generosa. Bueno, ahí les dejo esta información. Yo creo que vamos a hacer cosas bonitas con eso, vamos a activar el pensamiento creativo. Ya saben, pues, quedan cordialísimamente invitados a la charla del 29, este miércoles, Gualanday, 316-333-7811, avanzar. Así se va a llamar este tema. Cuéntenle a sus amigos, cuéntenle de estas charlas, porque yo creo que de alguna forma, de esta manera estamos logrando que se sigan incrementando estas redes, que siga habiendo más seguidores, pero insisto, más allá de los seguidores, es más beneficiados, más gente que en verdad puede poner en práctica estos consejos elementales que cuando nos los recuerdan realmente despejan el camino. Les mando un abrazo gigante, gigante, y nos vemos el próximo jueves, seguramente con un invitado que estará con nosotros y que nos seguirán enseñando tantísimas cosas. Yo es que disfruto enormemente de este ratico que tenemos aquí para conversar, así que un abrazo grande para ustedes, y gracias a todos por estar aquí. A ver qué más dice por aquí. Bueno, sí, infortunadamente esta charla del miércoles solamente está disponible para quienes estén allá de manera presencial. Estudiaremos la posibilidad de pronto más adelante de hacerlo para todos los que estén en cualquier parte del planeta. Chao, chao, descansen, un abrazo gigante.